En este video les voy a enseñar cómo hacer una curva de germinación básica. Aquí tengo los datos hipotéticos de un lote de 25 semillas que pusimos a germinar durante 7 días. Cada una de estas celdas me está indicando el número de germinaciones que yo observé en el día respectivo. Entonces tenemos, por ejemplo, 0 germinaciones en el día 1, 0 germinaciones en el día 2, 3 germinaciones en el día 3, 5 germinaciones en el día 4, 0 germinaciones en el día 5, 4 germinaciones en el día 6 y una germinación en el día 7. El primer paso tendría que ser sacar los datos de germinación acumulada para elaborar una curva de germinación acumulada. Si yo no saco esos datos y directamente a partir de los números como los encuentro aquí inserto una gráfica, voy a obtener algo como esto. Veo un comportamiento en picos en el cual me está diciendo cómo varió el número de germinaciones durante cada uno de los días que duró mi experimento. Para la curva de germinación acumulada esto no me sirve, nosotros queremos ver cómo fue avanzando la germinación considerando todo esto como una muestra y queremos ver el comportamiento de la muestra. Entonces, primer error. Vamos a borrar esta gráfica. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, nuestro primer paso tiene que ser calcular las germinaciones acumuladas. ¿Cómo lo hacemos? Creamos una nueva columna, ponemos germinaciones acumuladas y vamos a sumar las germinaciones del día anterior. Vamos a ir haciendo una cuenta acumulada de las germinaciones. En el día 1 tenemos 0 germinaciones. En el día 2 tenemos 0 germinaciones, que son la cuenta que llevaba, más una germinación nueva. Y así más 0 germinaciones nuevas, y así sucesivamente. A 0 le voy a sumar 3, me va a dar 3. A 3 le voy a sumar 5, me va a dar 5. Me va a dar 8, perdón, a 8 no le sumo 0 porque tuve 0 germinaciones en el día 5, me da 8. A 8 le sumo las 4 germinaciones que tuve en el día 6, me da 12. Y a 12 le sumo la única germinación del día 7 y termino con 13 germinaciones. Entonces, esta nueva columna me representa el número de germinaciones acumuladas, es decir, me está reflejando el comportamiento de mi muestra. Ahora sí, a partir de estos datos yo puedo ya empezar a realizar mi gráfica. Otro de los errores que podemos encontrar es que consideramos solo las germinaciones acumuladas y a partir de estos datos yo ingreso una gráfica. Vamos a usar esta. Pareciera que sí, sigue el comportamiento de una curva, pero al momento de que evaluamos los ejes vemos un problema. ¿Cuál es ese problema? Por un lado, la curva de germinación acumulada considera porcentaje, un porcentaje de germinación, cosa que aquí no se está considerando porque estamos graficando tal cual el número de germinaciones acumuladas sin haber calculado un porcentaje. Y bueno, en el tiempo no tenemos ningún problema, entonces esto también está mal. ¿Y qué tenemos que hacer? Calcular un porcentaje. Así que creamos otra columna y vamos a llamarla porcentaje. Porcentaje de germinación. O bueno, pongamos el nombre completo. Ponemos el símbolo de porcentaje. Y ahora sí, vamos a calcularlo. Tengamos en cuenta que nuestro lote de semillas es de 25. Así que 25 es mi 100%. Lo único que haremos es que considerando los valores de germinación acumulada, haremos una regla de 3 muy básica para calcular pues cuál es el porcentaje de semillas que me han germinado en cada uno de estos tiempos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es calcular nuestro porcentaje de germinación. ¿Cómo hacemos eso? Con una regla de 3, muy fácil, si no lo recuerdan. Lo que tenemos que considerar es el total de semillas de nuestro lote. Aquí sabemos que 25 semillas equivalen al 100% y queremos saber las semillas que tenemos en cada día, X germinaciones por día, cuál es el porcentaje, ¿no?
Ok, ¿cómo resolvemos esto? Pues las germinaciones de cada día las multiplicamos por 100 y las dividimos entre 25. Entonces hacemos lo propio aquí, seleccionamos este valor, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre 25. Podríamos calcular primero este valor y solo multiplicarlo por este valor, pero Excel lo hace por nosotros. Como tengo el formato de tabla, me lo hace automáticamente. Pero si no, ustedes saben que situándonos en la esquina inferior derecha de cada celda, podemos arrastrar la fórmula. Y es exactamente lo mismo. Entonces aquí ya tenemos el porcentaje de germinación. Ahora sí, con este porcentaje de germinación yo ya puedo graficar mi curva de germinación. Ingreso aquí, voy a usar esta y ya tenemos mi porcentaje de germinación. Ahora hasta aquí no tenemos ningún problema, pero algo muy importante que tenemos que acostumbrarnos a hacer es colocar el nombre de los ejes. Hay muchas formas de hacerlo. Excel de hecho te da la opción aquí mediante esta casilla de diseño rápido en la que le puedes decir que te permite especificar todos los ejes. Aquí hay que decir que estamos considerando el porcentaje de germinación. Nunca está de más poner las unidades. Y en este lado los días o tiempo y especificar que lo tenemos en días. Esta solo tenemos una, no es necesario. ¿Y qué sería esto? Curva de germinación, especie X. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en nuestra curva de germinación? Vemos por un lado un tiempo de reposo, que es el tiempo que tardaron las semillas en empezar a germinar. Durante este periodo nosotros ya sabemos que sucede la imbibición y la reactivación metabólica. Posteriormente alcanzamos la máxima tasa de germinación, que es el momento en el cual tenemos el máximo número de germinaciones, que vemos que alcanzamos una tasa de 5 germinaciones por día, y posteriormente va reduciéndose esta tasa de germinación hasta que llegamos a una capacidad de carga, lo cual nos está indicando la máxima capacidad germinativa de este lote, que en este caso sería del 52%. Podemos decir que el porcentaje de germinación de nuestra especie es del 52%. Ahora tenemos esto para un único lote. Biológicamente eso no lo podemos extrapolar mucho porque no podemos resumir todo el comportamiento germinativo de una especie a un único lote de 25 semillas. Entonces, ¿cómo hacemos para que tenga mayor validez? Pues hacemos una serie de repeticiones. Y aquí tenemos una serie de datos de pruebas de germinación hipotéticas en las cuales hice una serie de repeticiones. Tengo 1, 2, 3, 4 repeticiones, cada una que le estoy designando bajo el nombre de lote con un número. Lote 1, lote 2, lote 3, lote 4. Igual que en lo anterior, aquí tenemos el número de germinaciones por día, pero ya no lo estoy especificando. Entonces, el primer paso, ¿cuál sería? Pues calcular. No quiero los lotes, calcular las germinaciones acumuladas de cada lote. Entonces vamos a usar abreviaciones: germinación acumulada del lote 1, germinación acumulada lote 2, germinación acumulada lote 3 y germinación acumulada lote 4. Ahora vamos a calcular la germinación de cada uno de estos lotes. La germinación acumulada, recuerden que es igual a el número de germinaciones que tuve por día sumado al número anterior. Aquí empezamos, entonces empezamos con 0 realmente, entonces podemos poner 0 de una vez en todos y posteriormente empiezo a sumar. Entonces esta casilla sería igual al número de germinaciones que yo tuve en el día 1 más las germinaciones que yo tuve en el día 2. Y esto lo podemos arrastrar para que Excel automáticamente me lo calcule en todos.
Si no les da confianza Excel, siempre lo pueden verificar. Por ejemplo, aquí en el lote 3 teníamos que había 5 semillas en el día 3 y le estamos sumando 7 semillas del día 4, nos da 12 efectivamente. Ya tenemos todas las germinaciones acumuladas y ahora, como tenemos una serie de repeticiones, ¿cómo resumimos esa información? Pues mediante un promedio. Así que ahora lo que vamos a hacer es calcular un promedio. ¿Cómo podemos sacar el promedio? Lo podemos hacer manualmente, es decir, sumamos esta, más esta, más esta, más esta, y luego le decimos que nos divida entre 4, así. Esta, más esta, más esta, más esta. Todo esto dividido entre, aquí puso paréntesis, sí, entre 4. Y tenemos el promedio. Aquí vemos que como tenemos el formato tabla, automáticamente lo está realizando con todos los datos que están dentro de la tabla. O también, si no queremos estar escribiendo todo eso, podríamos simplemente haber usado la fórmula de promedio que ya está cargada en Excel, seleccionarle los datos y automáticamente me la calcula. Vemos que no hay ningún cambio porque es exactamente lo mismo y ahora correspondería calcular la desviación estándar. Voy a usar las siglas en inglés o, bueno, la medida de dispersión que ustedes quieran, pero aquí vamos a dar el ejemplo de la desviación estándar. Ahora, ¿cómo calculamos la desviación estándar? Para calcular la desviación estándar tenemos que ver qué tanto se están desviando los datos de mi media, mi promedio. Entonces vamos a calcular el primero. Vamos a hacer una resta por cada uno de estos datos. A este dato le vamos a restar el promedio y así sucesivamente. Entonces, 0 me da 0. Ponemos 0 menos 0 me da 0. Este valor, de hecho, lo podemos fijar para que no se nos esté moviendo. 0 y este dato lo elevamos al cuadrado. Aquí está, para elevarlo al cuadrado y listo. Y vamos a repetir lo mismo con los otros. Aquí la desviación estándar me va a dar 0 porque la desviación de mi promedio es 0. Y luego vamos a sumar estos datos. Estos datos que ya los tenemos elevados al cuadrado, entonces los podemos sumar manualmente o usar la fórmula de suma que ya tenemos en Excel, aunque no le especificamos los valores. Ahora sí, valores especificados, la suma de 4 números que son 0 me da 0. Ahora vamos a dividirlo entre el número de datos que tenemos menos 1, que sería 4 menos 1, 3. Entonces esto es igual a, recuerden, n menos 1. Esto es igual a este número entre 3 y ahora a esto le sacamos raíz cuadrada. Ok, entonces sacamos la raíz. Aquí también Excel tiene una fórmula para sacar directamente la raíz y le indicamos el número. Nos sale que nuestra desviación estándar es de 0 porque realmente los datos no se están desviando nada de la media. Nos está diciendo que nuestra medida de dispersión es 0. Ahora podemos calcular exactamente los mismos valores, exactamente el mismo parámetro para el siguiente conjunto de días. Seleccionamos esto y duplicamos las fórmulas o lo podemos volver a hacer para asegurarnos de que esté bien. Aquí nuevamente lo que hice fue a cada dato le resté el promedio. Aquí vemos 0 menos 0.25 y lo elevé al cuadrado. Y lo hice para cada uno de estos datos. Luego sumé mis 4 datos, los dividí entre n menos 1, que es 3, y finalmente le saqué la raíz cuadrada y me da este valor. Y lo puedo repetir yo para todos mis datos, que son 3, 4, 5, 6, 7 días. Entonces obtengo la desviación estándar para cada uno de mis días. Eso sería si lo quieren hacer a mano, pero
Excel tiene la ventaja y las hojas de cálculo tienen la ventaja de que incluyen la fórmula integrada para calcular la desviación estándar. La encontramos generalmente bajo el nombre de desviación estándar. Y solo le indicamos el rango de valores que queremos que nos tome en cuenta. Pues aquí no tiene sentido porque le indiqué los encabezados, entonces nuevamente selecciono los valores y ahora sí me los calcula y vemos que prácticamente son los mismos. Habrá quizás algunas diferencias en decimales, no son apreciables, pero bueno, entonces es la misma fórmula que está usando Excel. Entonces ya tengo mis datos de promedio y mis datos de desviación estándar. Como veíamos anteriormente, si yo grafico esto directamente estaría mal porque aún no lo he convertido en porcentaje. Vamos a graficarlo solo para ver cómo nos sale. Y pues no usamos una de estas gráficas, usamos una de estas. Aquí se inserta la gráfica y ¿qué nos estaría indicando esta curva de germinación? Que yo tengo un porcentaje de germinación de por ahí del 13%, cosa que no necesariamente es cierta con mi lote de semillas. ¿Por qué? Porque recuerden que yo tengo que calcular esto considerando que mis lotes son de 25 semillas. Entonces ahora sí vamos a sacar el porcentaje promedio de germinación acumulada y de la misma manera voy a calcular el porcentaje de la desviación estándar. Entonces es exactamente lo mismo que voy a poner germinación promedio en porcentaje y desviación estándar en porcentaje. ¿Y cómo lo calculo? Pues de la misma manera, considerando que mi 100% es 25, es decir, esta por 100 entre 25. Tenemos que nuestro máximo porcentaje de germinación es de 54% y vamos a calcular la desviación estándar de la misma manera. Esta por 100 entre 25. ¿Por qué? Porque estamos considerando los lotes de 25 semillas. Vemos entonces cómo va cambiando también el porcentaje de desviación estándar. Y este es uno de los errores que también se pueden presentar al momento de elaborar las pruebas de germinación. Considerar siempre el mismo porcentaje de desviación estándar. Es algo que biológicamente sería muy raro. Podría pasar, pero en el caso de los datos que yo les suelo dar, no sucede. Entonces, si le sale este valor igual en todos, pues está mal. Y habría que regresarnos a ver qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, a partir de estos valores, yo voy a ingresar o a insertar una gráfica. Y nuevamente recuerden que les digo que es una muy buena práctica siempre decir, pues especificar los ejes. Pero también queremos el título. A ver, ejes y título es la de abajo. Entonces vamos a poner nuevamente curva de germinación promedio. Aquí vamos a poner porcentaje de germinación. Y nuevamente vamos a indicar nuestra unidad y aquí vamos a poner el tiempo en días. Ahora, una de las preguntas más usuales es, esta no tiene sentido porque solo tenemos una. Aquí tenemos que especificar de especie X. Bueno, una de las preguntas más usuales es, ¿y cómo inserto mi valor de desviación? Aquí, si yo me voy a diseño de gráfica, cambia esto para cada una de las versiones de Excel, pero puedo encontrar barras de error y viene desviación estándar, porcentaje y error estándar. Muchas veces consideramos que por hacerle clic aquí, pues ya me está poniendo el error estándar y que Excel me lo está calculando automáticamente. No, Excel solo pone unas barras ahí
para complementar la gráfica, aunque no suelen tener ninguna relación matemática, ¿sí? Y por lo tanto no hay una interpretación biológica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realmente, si yo pongo también las de desviación estándar, vean, una locura, me está diciendo que mi desviación estándar es igual en todos lados y en algunos lados ni siquiera está cruzando la media, es decir, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues especificar mis valores. Entonces voy a poner más opciones de barras de error y aquí se me aparece pues esta barra y tengo varias opciones. Entonces puedo yo especificar si solo quiero eh, la barra superior o la barra inferior, el estilo de mi barra, con o sin remate. Si va a ser un valor fijo, es decir, aquí yo podría especificar que el valor es de 4 de cada uno o de 40 y verlo mucho más grande. Si lo quiero en porcentaje, etcétera, o si quiero un valor personalizado. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Voy a agarrar mis datos, me especifica, me pide que yo ingrese el valor del error positivo y el valor del error negativo, o en este caso la desviación estándar, lo voy a ingresar y va a ser exactamente el mismo el negativo. No tengo ni siquiera que cambiar los símbolos porque ya Excel automáticamente el positivo lo considera como positivo y el negativo como negativo. Entonces aquí ya tengo ingresadas mis barras de error. Vean que yo las tuve que personalizar y cada una me está representando el error, o más bien la desviación estándar, porque es lo que estuvimos calculando, de la germinación en cada uno de estos días. Ahora no es necesario tampoco mostrar datos de -10, entonces vamos a ponerle aquí mínimo 0 y de hecho podríamos ponerle máximos 100 para poder ver el 100%. Y aquí podemos observar entonces cómo mi germinación no alcanza el 60%, sabemos nosotros que es del 54%, y nuevamente el tiempo de reposo, el momento en el que tenemos la máxima germinación. Y algo muy interesante es que vemos un comportamiento heterogéneo. Aquí vemos que en general mis lotes se comportaron de una manera muy homogénea en los primeros 2 hasta 3 días, donde la desviación es muy pequeña, pero a partir del cuarto día hay un incremento en la desviación y veo como en el quinto día tenemos una desviación mucho más, muy grande, es decir, que hubo, si nosotros nos vamos a este valor al quinto, día 5, que sería aquí 1, 2, 3, 4, 5, me está indicando que tengo una desviación estándar del 27%, o sea que tengo lotes que me germinaron a partir, contando nuestro promedio, que es de 43%, que me germinaron 27% más y 27% menos. ¿Sí? Si yo me voy de hecho a los datos tal cual y yo saco una suma igual a suma de pues estos números que me están diciendo el total de germinaciones que yo tuve, tal cual, que es el mismo número que obtengo acá cuando veo mi germinación acumulada, veo que realmente hay una gran diferencia entre el porcentaje germinativo de cada uno de mis lotes. Tengo lotes que alcanzaron casi el 100%, algo que en mi gráfica, ¿dónde quedó mi gráfica? Aquí está, lo veo representado acá, o sea, la desviación estándar aquí de mi último día que yo tengo registrado me está llegando casi al 90%, y mientras que otros lotes están muy bajos, en el un poquito más del 20%. Entonces me está diciendo que pues tengo un comportamiento poblacional germinativo muy diferente entre los lotes de esta especie. Entonces puede que tenga lotes que o no son viables o presenten algún tipo de latencia. ¿Cómo hacemos eso? Pues una de las maneras sería primero realizar una prueba de viabilidad para ajustar el porcentaje germinativo. Es decir, si este lote solo me está presentando 6 germinaciones, primero tengo que averiguar si esas 6 germinaciones son porque en realidad pues solo había 6 semillas viables, o si había
25 semillas viables y en donde solo 6 me están germinando. En ese caso, pues hablaríamos de un tipo de latencia. También podría realizar una serie de tratamientos pregerminativos para tratar de evaluar latencia. Otro error común que puede suceder es que al momento de que ustedes graficaron, el tipo de gráfica que seleccionaron fue una gráfica de dispersión. No hay ningún problema, pueden seleccionar una gráfica de dispersión. No hay ningún problema de seleccionar una gráfica de dispersión, pero al momento de que ustedes escogen las barras de error, les van a aparecer barras horizontales y verticales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues nuevamente tenemos que especificar nosotros el tipo de barras. Las barras horizontales, de hecho, las podemos borrar sin ningún problema. Y las barras verticales, especificamos los valores. ¿Por qué borramos las barras horizontales? Porque nos estaría indicando nuestra desviación en el eje de las X, que en nuestro caso es el tiempo. Entonces no tiene sentido ver la desviación de los días para explicar el porcentaje de germinación. Por V germinación nosotros observamos el comportamiento germinativo en el tiempo. ¿Ok? Entonces no hay que poner barras horizontales. Y bueno, eso sería todo. Si tienen más dudas sobre germinación, pues las estaremos viendo más adelante.